Señor, te bendigo en el nombre de Jesús por este tiempo, por la oportunidad de compartir tu palabra y de ser edificados por ella. Nuestra oración es que tu Espíritu Santo tome control de este momento y que sea tu palabra expresada a través de él, para edificación de tu iglesia y para la gloria de tu nombre, exclusivamente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, en los últimos meses he estado visitándoles una vez al mes, ¿no? Voy a visitarles el próximo mes también, creo que en diciembre también, ¿no? Pues sí, no me acuerdo, pero bueno. La cosa es que todos los meses he estado viniendo una vez. Esta semana estuve orando porque si estoy viniendo una vez al mes, entonces me gustaría tomar una secuencia de estudios, de tal manera que cada vez que yo vengo avanzamos un pasito más. Y en mi tiempo de oración esta semana he escogido empezar con ustedes una serie de estudios sobre Apocalipsis. Cuando compartí este tema con algunos hermanos de la iglesia, me dijeron, no, pues, pero ¿por qué? Vamos de una vez, pero mejor acá empieza y después, ¿no? Dije, no, voy a empezar este estudio de Apocalipsis en la iglesia de Schlieren, vamos a ir capítulo por capítulo, por lo menos vamos a ir avanzando hasta el capítulo 3, 4, 5, veremos hasta dónde se llega y cómo el Señor dirige. Pero cuando hablamos de Apocalipsis, hay como una cierta, ¿cómo decir? Un cierto morbo sádico en la gente, ¿no? Y todo el mundo quiere escuchar Apocalipsis. Porque detrás de eso aparece la misma sensación cuando quieres ver una película de terror. ¿Verdad? ¿Quieres ver una película de terror? Sabes que no vas a poderla ver porque te da muchísimo miedo, pero tienes que verla. Y entonces hay esa sensación. La gente quiere estudiar Apocalipsis porque hay una necesidad de dolor humano de saber cómo va a ser el futuro y así vivir angustiados. ¿No es cierto? La gente quiere saber Apocalipsis para ver si es que el mundo se va a acabar y si van a haber tormentas y truenos y la gente va a morir en las calles. O sea, hay ese tipo de necesidad de estudiar Apocalipsis. ¿Y saben qué? Apocalipsis no fue escrito para eso. Apocalipsis tiene otras razones. Por otro lado, desde un tiempo a esta parte, vamos escuchando cómo las cosas que van ocurriendo a nuestro alrededor van complicando la cosmovisión del mundo y nos hace pensar de que el mundo por sí solo está llegando casi a un suicidio, ¿verdad? Hace un tiempo atrás les compartí ese texto bíblico de Mateo, vamos a leerlo. Es el libro de Mateo, capítulo 24, ¿recuerdan? Que el versículo 5 dice, Mateo 24, 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, ¿verdad? Y nosotros escuchamos y les compartí sobre este estafador de Miami, el José Luis de Jesús Miranda, que se llama el Cristo, se llama el Anticristo, primero fue la encarnación del apóstol Pablo, ahora después la encarnación de Jesucristo hombre y ahora ascendió a Anticristo. Entonces, yo comienzo a pensar y digo, Señor, ¿estamos en Apocalipsis? O sea, ¿estamos entrando ya a esa época? ¿Será que nuestra generación vivirá esa época? Escucho en internet, por ejemplo, a un gran predicador, muy conocido probablemente por muchos de ustedes, y probablemente muchos de ustedes le tengan mucho respeto. Este es un hombre que predica, que muchas veces en sus campañas hay sanidades y milagros y todo lo demás, y luego lo escucho predicando, diciendo, está grabado, afirmando que Fidel Castro iba a morir
allá por el año 1996. Lo afirmó en público, lo dijo. Fidel Castro va a morir el año 96. No murió, sigue vivo. Luego afirmó varias cosas este hombre, y de sus profecías, ninguna de estas se cumplió. Y la Biblia dice que cuando hay uno que predica y hace profecía en nombre del Señor y que ésta no se cumple, debe ser considerado como falso profeta. ¿Cierto? Sin embargo, la gente lo respeta muchísimo porque hace milagros. Estoy hablando de Benny Hinn. Ustedes entran en internet, pongan Benny Hinn, falsas profecías, y aparece él en el video mencionando todas sus profecías falsas que no se han cumplido. Sin embargo, la gente lo sigue respetando. Entonces yo me pongo a pensar y digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿La conciencia de la gente cristiana se está cauterizando? ¿Nos estamos volviendo ciegos? El texto de Mateo capítulo 24, mira, dice en el versículo 11, dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en el versículo 24 dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Usted está en la mira. Usted este es el objetivo. El objetivo del diablo es engañarle a usted. ¿Qué gana el diablo ganando al que se va al infierno? Si ya se va al infierno. ¿Qué gana? Si el diablo sabe quiénes son las personas, como dice la versión en alemán, muy buena la versión, estamos estudiando, continuando los estudios de Proverbios, los viernes por la noche, y el capítulo 10 de Proverbios repite muchísimas veces, en español no se entiende bien y en alemán se entiende perfecto, cuando se traduce como impío, malvado, en alemán la palabra es Gottloser. Los, ¿no? O sea, suelto, se soltó, se zafó, está libre. Y dice Gottloser, una expresión muy bonita del concepto de lo que pasa con la gente en el mundo. Es la gente que se ha soltado de Dios. Es la gente que se ha zafado de Dios, que se ha librado de Dios. Y entonces el diablo sabe quiénes son. ¿Qué preocupación tiene el diablo de esa gente? Esperar nomás. Si hay algo que quiere hacer el diablo es engañar aún a los escogidos. Ese es el objetivo. Usted está en la mira y usted va a ser el objeto el ataque del diablo para engañarle, ¿no? Entonces, cuando yo leo esto y digo, por Dios, escribe un correo electrónico, un nuevo grupo en Colombia que se llama Los Reyes. De repente algunos de ustedes han recibido un correo electrónico, porque dice que somos reyes. Entonces manda un correo a un montón de gente en el mundo entero, me mandaron a mí también, diciendo que, ay, por favor, ¿cómo puedo seguir esperando la venida del Señor si el Señor ya vino en el año 70? En el año 70 Jesucristo ya regresó. Y yo les escribo, les contesto lleno de textos bíblicos, le digo, ¿cómo va a ser en el año 70 si Juan escribe Apocalipsis en el año 90? Y está diciendo que estamos esperando la venida del Señor. Y me contestan, no, usted está equivocado porque el Apocalipsis se escribió en el año 60. Yo le dije, no, pero es que no, los han engañado ustedes. Entonces, yo comienzo a pensar y digo, hay como una nube de bloqueo mental y espiritual, ¿no? Y entonces me pregunto, ¿estamos entrando en Apocalipsis? Se empezó con animales, colocándoles el chip en la pata. La vaca pasa, hay un escáner electrónico en el piso, y cuando la vaquita pasa, el chip pasa por ese escáner, y entonces se sabe la vaca de dónde es, de dónde viene, ¿no? Cuando se importa y exportan animales. Pues ya se está utilizando en los seres humanos. Se está utilizando especialmente en muchas personas en México, en países donde hay mucha secuestro. Se utiliza este pequeño chip que es más pequeño, escúchelo, es más pequeñito que un grano de arroz. Es más pequeño que un granito de arroz, ¿no? Y este chip permite la localización de la gente que es secuestrada. Pero lo interesante de este chip
es que puede tener mucha más información adentro de la que nosotros pensamos. Por ejemplo, según lo que se está investigando, es que ese chip puede tener toda la información de tus enfermedades, las medicinas que no puedes tomar, las cosas a las cuales eres alérgico, por ejemplo. Todo tu historial médico está en el chip, puede ir en el chip. No solamente eso, sino que además hay otros aspectos que se pueden incluir ahí, como tu identidad personal. Ya no necesitas tu Ausweis, ya todo está dentro del chip, ¿no? Y por último, naturalmente, tus estados financieros, tus cuentas bancarias, tus créditos, ¿no? Todo en ese pequeño chip, más pequeño que un grano de arroz, que está siendo producido ya en este momento en millones de copias. Y las compañías que lo están produciendo, una de las compañías principales, fue comprada por Mastercard. El 51% de las acciones ya fue comprado por Mastercard, porque piensan que es el futuro de la comercialización. Y entonces hicieron pruebas para este chip y encontraron que cuando lo meten en el cuerpo humano, el cuerpo reacciona negativamente. Manda los glóbulos blancos para que lo ataquen como anticuerpo. Y que los dos lugares donde por alguna razón el cuerpo no reacciona en esa magnitud es en la mano derecha o en la frente. Y que con ese chip nosotros vamos a poder no solamente identificarnos, sino comprar, vender, transacciones comerciales. Tú vas a entrar al supermercado, vas a ir a Migros y ya no tienes que presentar tu Etze-Karte, ni tu Maestro-Karte, ni tu Mastercard-Karte. Ya no tienes que llevar efectivo. ¿Por qué? Lo único que vas a hacer es tú recolectas todo y a la hora en que pasas por la puerta de salida, el escáner grande que hay en la puerta de salida escanea todos los productos que has comprado, escanea el chip que está en tu mano y automáticamente lo carga a tu cuenta corriente. Ya no se va a necesitar una caja donde la gente paga, ¿no? Tú simplemente pasas con tu cochecito y en forma instantánea el escáner hace un barrido de tu coche, lee todos los productos que estás llevando, te hace tu factura y al leer tu chip lo carga a tu cuenta corriente. Y cuando tú piensas en esto dices, Dios mío, qué buena idea. ¿O no? ¿No es buena idea? ¿Por qué no es buena idea? La idea es buena, la idea es genial. Naturalmente, claro, cuando ustedes han leído Apocalipsis capítulo 13, les viene el miedo. Porque leemos Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, y dice, Apocalipsis 13, 15, dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara, localizar a los que no adoran. ¿Cómo van a localizar a los que no adoran a la bestia? ¿Cómo saben quién no está adorando? Y luego dice el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Entonces, cuando yo leo este pasaje, que se me crispan los pelos. Y digo, ¿estamos entrando en el Apocalipsis? ¿Veremos nosotros esta época cuando la gente salga a hablar en público y a decir, pero es el colmo, ¿cómo es posible que estos cristianos retrógrados se opongan a tan buena tecnología? ¿Cómo es posible? Si todos nos damos cuenta que te llevando ese chip van a saber todo de ti y ya no necesitas nada más y la vida va a ser mucho más fácil.
Y cuando vayas a comprar va a ser más fácil. Y cuando vayas al hospital va a ser más fácil. Y nadie te puede secuestrar porque van a saber dónde estás. Pero por Dios, este chip es bueno. Y los cristianos vamos a decir, no. ¿Por qué? Porque en la Biblia está otra vez con tu vaina esa de la Biblia. Sí, pero es que yo no quiero. No importa. La sociedad en masa lo quiere. Y tú tienes que someterte a ello. Entonces se dan cuenta los problemas en los que nos vamos a meter. Y mi pregunta es, ¿estamos entrando en la época de Apocalipsis? Cuando leo pasajes, por ejemplo, como en Tesalonicenses, no lo busquen porque no nos vamos a hacer muy larga, en Tesalonicenses donde dice que previa a la aparición del anticristo, tiene que venir la apostasía. Y la apostasía significa desviarse de la fe. La apostasía no se puede dar en un Gottloser, no. La apostasía no se puede dar en una persona incrédula, no. La apostasía se tiene que dar dentro de la fe. Y escucho las teologías de los últimos tiempos. Me pregunto, ¿estamos viviendo la apostasía? ¿Acaso no hemos escuchado esas historias, esas nuevas teologías? La borrachera espiritual, ¿se acuerdan que les conté? En las iglesias en Canadá, donde cuando el Espíritu Santo te toca, te vuelves como borracho, te balanceas y te caes al piso y la gente aplaude porque el Espíritu Santo te ha tocado. O cuando comienzas a reírte hasta que te internan en una clínica psiquiátrica, ¿y a eso le llaman la risa espiritual? Me pregunto, ¿estamos viviendo la apostasía? ¿Están las iglesias entrando en el Apocalipsis? Y cuando cuento esto, y cuando hablo de este tema, la gente se pone nerviosa. Estábamos en el auto yendo a trabajar, y una amiga a mi costado, Mónica, yo comienzo a mencionar estos temas, y comienzo a mencionar de la moneda, el ámero, ¿no? Que está creando como una comunidad entre Canadá, Estados Unidos y México para sustituir al dólar que va en quiebra y en la crisis económica mundial y todo esto. La gente, como alguien me decía, si hace un año le preguntabas a un americano que su país iba a entrar en una crisis de quiebra y bancarrota, él hubiera dicho jamás, hace un año. Y de repente en 3 meses todo vino, ¿no? Y todo esto de acá, estábamos conversándolo en el auto con Mónica, y Mónica me dijo esto: pastor, usted me cuenta eso y me da como escalofríos. Yo pregunté, ¿por qué? ¿Por qué tenemos miedo de que estas cosas ocurran? ¿Por qué cuando hablamos como que ya estamos entrando en el Apocalipsis, comenzamos a experimentar una sensación como de desesperación, pero por qué? O sea, ¿qué nos dice Apocalipsis al respecto? Vamos a Apocalipsis, capítulos 1, 2, 3. Lo que debemos saber es que Apocalipsis no fue escrito para angustiar a la gente, sino Apocalipsis fue escrito para darnos esperanza. ¿Y saben por qué? Porque Apocalipsis es el libro de la victoria de Dios. No es el libro del sufrimiento del hombre, es el libro de la victoria de Jesucristo. Y la victoria de Jesucristo, lo más maravilloso de esto, es que Jesucristo asocia a todos los creyentes con su victoria. ¿Entienden? La victoria que obtuvo Jesucristo en la cruz, no la obtuvo solo para Él, sino que en su victoria incluye a todos los creyentes. La victoria de Jesucristo es nuestra victoria. Y Apocalipsis revela cómo se va a dar esa victoria en el futuro.
Interesante es que, para que estén tranquilos, cuando comencemos a estudiar Apocalipsis, entendemos, capítulo 1 se menciona la visión de Juan. El capítulo 2 se menciona la carta a las iglesias. El capítulo 3 sigue mencionando las cartas que Juan escribió a la iglesia. Y a partir del capítulo 3, les cuento, la iglesia aparece en el trono de Dios. ¿Entiende? Cuando leemos Apocalipsis y cuando leemos los juicios y todo, estamos hablando del capítulo 5, 6, 7, 8. ¿Por qué la iglesia no aparece después? Según Apocalipsis, hasta el capítulo 3 se hace referencia a las iglesias. Y a partir del capítulo 4 y 5 aparece la multitud de hijos de Dios ya ante el trono de Dios, viendo lo que está pasando en la tierra. La iglesia sale de la escena mundial en el capítulo 3 y va a la presencia de Dios. La iglesia es raptada, arrebatada, sale de este contexto y nos vamos a la presencia de Dios. Y entonces cuando entiende usted eso, la visión de Apocalipsis cambia. Porque uno dice, uy, y entonces todos los juicios que van a haber y cuando se desaten los sellos y todo eso va a ocurrir sobre la tierra. Sí. Yo estoy mirando arriba. No, pero sí. La Biblia dice que Jesucristo no ha venido para que sus hijos sufran, sino para darles salvación. Y la palabra dice que cuando llegue el momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor va a venir y va a tomar a su iglesia y se la va a llevar. Y eso ocurre en el capítulo 3. ¿Entiende? A partir del capítulo 3, la iglesia no está más. Ay de los godlosos que se quedan. Ellos sí deberían leer Apocalipsis y venir a la iglesia más frecuentemente. Porque es necesario que sepan cómo van a tener que enfrentarlo. Pero la iglesia de Dios, en el capítulo 3 de Apocalipsis, adiós hermano. Por eso es que yo les decía, cuando leemos Apocalipsis, yo no tengo que tener miedo, ni angustia, ni dolor. Porque la palabra de Dios ha sido escrita para esperanza nuestra. Apocalipsis ha sido escrito para esperanza. Si yo les comienzo a decir, vendrá sobre Suiza un huracán, una tormenta, un castigo, van a venir ladrones de todo el mundo, se van a seleccionar a los peores asesinos del África y los van a traer a vivir a Suiza. Y Dios mío, y todo el mundo, acá no. Y te digo, no, pero eso va a ocurrir todavía dentro de 5 años. Y tú, dentro de 4 años, vas a vivir en otro lado. Entonces tú dices, pobrecitos los que se quedan. ¿No es cierto? Porque yo no voy a estar acá. Uy, pobrecito, lo que van a sufrir. Sí, pero a mí, personalmente, me da esperanza. Porque como yo, como hijo de Dios, pertenezco al Señor. Y miren lo que dice el texto. Vamos a leer el texto de 1 Tesalonicenses. Tesalonicenses. Capítulo 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, nos dice, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, noten, nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué? Dígalo. Seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados, seremos sacados. Y dice acá, versículo 1 del capítulo 5. Acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, en cualquier momento, sin saber cuándo. Y el texto dice, alentaos unos a otros. ¿Y por qué? ¿Cómo nos vamos a alentar? Nos vamos a alentar diciendo, ¿sabes qué? Cuando esté acá la maldad, el Señor va a sacar a su espíritu de aquí. ¿Saben eso? Miren 2 de Tesalonicenses, volteen la página, y en 2 de Tesalonicenses, versículos 3, dice, nadie os engañe, capítulo 2, versículo 3. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros, quiero que lean detenidamente, dice, ¿sabéis lo que lo detiene? ¿Sabéis lo que lo detiene? ¿A quién está deteniendo? Al anticristo. Hay algo que detiene la manifestación del anticristo. Eso está deteniendo el avance del anticristo. Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Y de quién estamos hablando? ¿Qué es lo que detiene el avance de la maldad? ¿Ah? Es el Espíritu Santo obrando dentro de la iglesia de Dios. Y entonces dice el texto que va a llegar un momento en que cuando la maldad quiere entrar, el Espíritu Santo está deteniendo ese avance por amor a su iglesia. Y cuando de repente Dios diga, momento, es tiempo de salir, se va a llevar a su Espíritu Santo. Dios dice que se va a llevar a su Espíritu Santo al cielo. Lo va a sacar de la tierra. Y la maldad entonces va a caer como chorrón de agua. Porque ya no hay más que lo detiene. Pero la palabra de Dios dice y me aseguró, y Jesucristo lo dijo, que el Espíritu Santo nadie lo sacará de mi corazón. Así que cuando el Espíritu Santo se va, me voy con él. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando el Señor saque a su Espíritu que está deteniendo la maldad, va a sacar a todos los que tienen al Espíritu de Dios, porque el Espíritu está enganchado a los corazones. ¿Tiene usted el Espíritu de Dios? ¿Ha recibido usted a Jesucristo en su corazón? ¿Ha abierto usted las puertas de su alma y le ha dicho al Señor, Señor, entra en mi corazón, que tu Espíritu Santo entre en mí? ¿Se ha enganchado usted al Señor? Porque cuando el Señor se lleve su Espíritu, se llevará a sus hijos también. Por eso es que en Apocalipsis, en el capítulo 3, la iglesia no está. Y usted lee en el capítulo 5, dice, y que está el candelabro de oro, y Jesucristo, y los tronos, y el Señor, y habla de ángeles, y de repente dice, y millones de personas vestidas con túnicas blancas, que somos nosotros. Apocalipsis es esperanza para los hijos de Dios. Apocalipsis es el anhelo. Y sabe, será en un instante. Entonces no tengo que preocuparme si es que estoy preparado para sufrir o no.
Un amigo me decía, tengo que comenzar a hacer ejercicios para sacar músculo en el cuello, porque si me lo quieren cortar para que esté duro, ¿no? Yo no tengo que estar preocupándome si voy a sufrir o no. ¿Me entienden? Yo tengo que preguntarme si es que me voy a encontrar con el Señor y cómo le voy a ver cara a cara. ¿Cómo le voy a ver cara a cara? De eso tengo que preocuparme. Tengo que preocuparme de que mi corazón esté tan en comunión con el Señor que no se vayan a olvidar de mí. Ups, me quedé. Uy, ahí sí, lee Apocalipsis. Rápido. Ahora sí entramos a texto. Todo esto ha sido la pequeña introducción. Vamos a capítulo 1 a ver si avanzamos algo, por lo menos unos versículos. Entonces, en el capítulo 1 de Apocalipsis empezamos diciendo la revelación de Jesucristo. Dice el versículo 1. La revelación de Jesucristo. La palabra revelación es en griego apocalipsis. La gente piensa que la palabra apocalipsis significa fin del mundo, castigo total. No. La palabra apocalipsis significa simplemente la revelación. Y en este capítulo, el libro empieza como se llama, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El autor de Apocalipsis es el apóstol Juan, el cual dice, ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Ok? Entonces, Apocalipsis, ustedes saben que Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Y acá el texto nos revela que él fue desterrado, miren el versículo 2, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, ¿no? Y Juan fue desterrado a la isla de Patmos justamente por eso. Él no fue desterrado a la isla de Patmos porque tuviera problemas con la ley. El apóstol Juan no fue desterrado a la iglesia de Patmos porque tuviera mala conducta. El apóstol Pablo fue desterrado a la iglesia de Patmos porque él predicaba la palabra de Dios y predicaba el evangelio. Y esto producía un problema social grande para los romanos. Cuando los cristianos no quisieron participar más de las reuniones paganas en los templos romanos, los romanos sintieron que los cristianos los estaban insultando. Y les estaban diciendo ignorantes, incapaces. Y entonces los romanos comenzaron a odiar a los cristianos porque no participaban de sus prácticas. Y entre estas cosas tomaron al apóstol Juan y lo dijeron, lo mejor que podemos hacer para matar el cristianismo es mandarlo a una isla solo. ¿No es cierto? Para mí habría sido una bendición si me mandaban con computadora e internet. Una isla solo, imagínense qué precioso. No hay nadie. Solito, estás ahí conectado a tu computadora, escuchas tu musiquita, comes sin que nadie te diga que estás comiendo mucho. La playa, solcito. Bueno, la cosa es que en el caso de Juan era un castigo. Lo mandan a la iglesia de Patmos, y en la iglesia de Patmos, yo me imagino en ese tiempo, sin internet, sin Natel, sin películas, sin videos, sin televisión, llegó un momento en que creo que se estaba aburriendo. Y naturalmente, en la época del apóstol Pablo, tampoco la Biblia estaba así compacta como para decir, ¿qué me llevo? ¿No? O sea, les conté la otra vez esa anécdota que en Estados Unidos preguntaron a 1,000 adultos si solamente pueden llevar 3 cosas a una isla. Y entonces le preguntaron a los adultos, ¿qué te llevarías? Y los adultos contestaron, agua, cuchillo o machete y algo para hacer fuego. ¿No? Y le preguntaron a 1,000 estudiantes, 3 cosas, ¿qué se llevarían?
su computadora, su nátel y un bidoncito de agua. Su computadora, su nátel y un bidoncito de agua. Imagínense. La cosa es que en esa época, cuando Juan lo mandan a la isla de Patmos, no había pues la Biblia compacta, ¿no es cierto? Si Juan le hubieran dicho, mira, te vamos a permitir llevar la Biblia, tenía que llevarse pues como 2 camiones de rollos, ¿no? Porque en la época eran los rollos escritos en cuero, en papiro. O sea, la Biblia no estaba compacta como en nuestra época. Entonces, Juan no tenía acceso a la Biblia. Estaba solo en la isla. Entonces, realmente lo que hacía Juan era aprovechar mejor su tiempo y dedicarse a la oración. Y en medio de esa oración, aparece, dice acá el texto, que le envían un ángel a Juan para acompañarlo también, ¿no? Para que no esté tan aburrido. Le mandan un ángel, y el cual da testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y miren el versículo 3, dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan dice que será bienaventurado el que lee, oye y guarda la palabra. El que lee, oye y guarda la palabra. La mayoría de cristianos oye, no lee ni la guarda. Y el que no la lee ni la oye, tampoco la guarda. La mayoría de cristianos dedica su tiempo a comer comida cocinada. Estábamos en el viaje a España y le dije a la gente, mañana tenemos el capítulo 3 de Proverbios, por favor, léanlo. Claro, pues esas son frases, pues, léanlo. Pero ¿en qué momento lo voy a leer? ¿En qué momento? Si me levanto a las 11 de la mañana, tengo que tomar mi desayuno hasta las 12. La gente me está esperando en la playa para tomar sol. Además, a las 12:30 tengo que jugar vóley. Hasta las 2 de la tarde en que tenemos que ir a almorzar en ese restaurante que nos daba entrada, 2 platos, postre, ¿no? O sea, Dios, o sea, a las 7 de la noche cuando la gente llegó, les pregunté, ¿quiénes han leído Proverbios 3? La gente no esperaba que yo preguntara. Están de vacaciones. ¿Quién ha leído Proverbios 3? Estábamos de vacaciones. ¿Quién ha leído Proverbios 3? Y algunos. ¿No? Se están avergonzando ustedes, ¿ya ves? Entonces, pero miren lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque por alguna razón que desconozco, el diablo ha metido en nuestras cabezas la idea de que no tenemos tiempo para la palabra, cuando es exactamente lo primero que tenemos que hacer. Yo no sé qué puede pasar con los predicadores en este mundo. Los buenos predicadores están desapareciendo. Y no me refiero a los predicadores que sean muy chistosos o muy dinámicos. No. Me refiero a los que predicaban la palabra buena. Ahora no. Ahora hay predicadores por todas partes, pero valen 2 por medio. Hablan la palabra, la destruyen, la voltean, la tuercen, inventan sus eslogan, ¿no? Ya no predican la palabra, hacen marketing. Hacen marketing. Lo que tú pides, recibes. ¿Dónde está eso en la Biblia? Pero buen eslogan, ¿no? ¿Se te pega o no? Te pides. Así están los predicadores hoy en día, predicando basura. Pero entonces buenos predicadores ya no hay. Hay muy pocos, muy pocos. ¿Qué pasará cuando esos pocos desaparezcan? La gente morirá. ¿Por qué? Porque como no leemos la palabra, no tienes de dónde alimentarte de la palabra. La gente cree que alimentarse de la palabra es el venir el domingo a la iglesia. Y a veces es peor todavía. Porque primeramente no leemos la palabra, no le dedicamos tiempo a leer la palabra, después nos quejamos que no la entendemos.
Yo no entiendo la palabra, si ni la lees ahí. No, es que a veces cuando la leo cada 6 meses, tampoco la entiendo, claro. O sea, no, es fácil. Si yo agarro un libro en alemán, nunca leo en alemán, jamás leo en alemán, y leo un poquito de vez en cuando, cada 8 meses, les aseguro que voy a entender muy poco. Si leyera en alemán todos los días, comenzaría a acostumbrarme al idioma, al lenguaje. Lo mismo hay que hacer con la palabra, hay que acostumbrarse al lenguaje de la palabra para entenderla mejor. Si le dedicáramos más tiempo a leer la palabra, escuche, no estoy hablando de venir a la iglesia a estudiarla, ni reunirme con otra gente, no, a solas. Pero ¿por qué le tenemos miedo a la palabra? Dediquémosle tiempo a leer la palabra, porque cuando usted lee la palabra, alimenta su alma. Yo no pienso morir de hambre cuando estoy solo. Si yo estoy en mi casa porque me quedo, y porque mi esposa y mis hijos se van a estudiar, y porque mi madre por alguna razón la invitaron a almorzar y no me pueden cocinar, yo les aseguro que ese día yo no voy a pasar hambre. Palabra. No es que como a las 12 del día voy a comenzar a llorar porque estoy solo, porque nadie me cocina, ¿no? No, la verdad le digo que yo agarro, voy y me preparo. Y si no me preparo, salgo a la calle y compro. O sea, posibilidades de comer hay infinitas. Pero no voy a morir de hambre porque nadie me debe comer. Pero con la palabra de Dios, la gente le encanta morirse de hambre. La gente no lee, no le dedica tiempo a la palabra. Seamos responsables. Comience a hacer un compromiso con el Señor y diga, Señor, quiero leer tu palabra. Y entonces comience a dedicarle un tiempo diario. Dígale, media hora. Voy a leer la palabra todos los días, media hora. Empiece por 15 minutos. Mire que la palabra le va a dar su chispita y usted va a comenzar después media hora, 40 minutos. Vaya al momento en que la gente va a entrar, ya, pues déjale la palabra. Pues. Pero es que está tan bueno este versículo. Sí, pero, o sea, empiece, haga un compromiso con el Señor y diga, voy a leer la palabra de Dios. Por mí mismo voy a leerla, para que el Señor te hable a ti mismo, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Señor, necesito un consejo. Lee la palabra, no un consejo de verdad. Lee la palabra, no es que Señor, necesito que me hable directamente. ¿Cómo quieres que te hable? Mándame un pájaro, un gavilán, algo que sí me diga. Y la palabra de Dios está clarísima. Entonces, si usted empieza a leer la palabra, será bendecido, dice el Señor, acá por Juan. Y dice leer la palabra y también dice oír la palabra. ¿Por qué? Porque Dios ha levantado en su iglesia gente que tiene dones para explicar la palabra que a veces uno no entiende. A veces uno no entiende toda la palabra, ¿verdad? Y entonces uno, estoy que le doy a este texto, pero no entiendo. Y entonces Dios levanta gente como maestros, predicadores, para que te expliquen la palabra de una manera más clara. Y cuando te la explican, dicen, qué increíble, qué maravilla. Yo le daba vueltas, y este me la explicó, ya entendí. Eso es los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Maestros, predicadores, pastores, que traen la palabra de Dios para la gente. Y entonces necesitamos no solamente leer la palabra, sino también necesitamos, ¿qué? Oír la palabra. El otro día metí a internet, encontré una página web con música cristiana de una iglesia en Ginebra que recién ha empezado. La iglesia en Ginebra no es más grande que nosotros. Fui a predicar a ellos, y es una iglesia así. Y han abierto una radio por internet. Y cuando yo dije, carazo, me quedé picón. ¿Por qué? Y si ellos pueden abrir una radio, ¿por qué no abrimos nosotros una radio? Y entonces comienzo a escuchar, entonces han puesto música de alabanza, música de adoración, música cristiana, pura música cristiana, ¿no? Música de alabanza, adoración, han puesto música cristiana, reggae, en fin, han puesto música cristiana mexicana, mexicanadas, ¿no? Cristianas, y después tienen una parte de sermones y hay una parte de radio en vivo, ¿no? Y entonces me pareció genial lo que ellos habían hecho. Porque de esa manera uno puede escuchar la palabra de Dios. Usted tiene CD en su auto.
Pues bájese de internet, hay prédicas. Las prédicas de acá, de los pastores, llévenselas, métanlas en el radio, escúchelas nuevamente. Va a encontrar mucha sabiduría. Hay personas que me dicen, Carlos, realmente hay días en que no puedo leer la palabra porque tengo que salir de mi casa a las 6 de la mañana, regreso a las 8 de la noche, estoy muerto. Entonces, ¿tiene usted un teléfono móvil? Bájese la Biblia hablada en MP3. La graba en su móvil y usted puede ir por la calle escuchando la palabra de Dios. Y usted puede decir, ok, voy a leer, me toca capítulo 11 de Proverbios, entonces tengo que leer, voy a escucharlo. O si usted tiene un iPhone, un iPod o lo que sea, hay la Biblia escrita. Usted puede sentarse y leer la palabra en el tren. Tiene media hora para leer la palabra en el tren. Escuchar prédica, escuchar músicas. A veces las personas realmente no tienen tiempo para leer, pero de repente tienen tiempo para oír. Y eso depende de la disciplina propia. No hay que estarle dando con el palo a la gente para que escuche la palabra. Usted quiere escuchar, escúchela. Decíamos en el texto, en el último día del viaje, en Proverbios capítulo 9, que dice, si eres sabio, para ti lo eres. Y si eres necio, solo tú lo pagarás. Así que sé sabio, hermano. Lee la palabra por ti mismo y empieza a oír la palabra. Pero también empieza a guardarla. Guarda el consejo de Dios, obedece el consejo de Dios, guárdalo en tu corazón. Le decíamos a las personas allá en España, ¿cuál es la primera manera de guardar la palabra de Dios en tu corazón? ¿Cuál es la primera manera de guardar la palabra de Dios en tu corazón? Memorizándola. Y la gente al toque me dijo, no, ¿cómo voy a memorizar? Ya no puedo, ya estoy viejo, ya no va. Aprende a memorizar la palabra para que en los momentos difíciles la palabra venga a su corazón y aflore. La palabra de Dios hay que memorizarla porque nos memorizamos muchas cosas. Estamos con Lucy en el viaje a España, en internet me mandaron un archivo de las 200 canciones románticas del recuerdo. ¿No? Y entonces la pusimos en el auto, naturalmente Hans y Mark entraron en crisis emocional al escuchar esa música, ¿no? Y cada vez que escuchamos las canciones ellos están pues, pero que papá, por favor, cambia eso. Música pues de aquella época, seguro que para muchos de ustedes son de recuerdo, Palito Ortega, Leodán, Sandro, ¿no? Toda esa música. Pero ¿sabes qué es una cosa impresionante? Mira, que me está haciendo, cuando hablo de Sandro me sale la Argentina, muchachos. Entonces estábamos en el auto y cuando comienzan a salir las canciones, Lucy y yo comenzamos a cantar, porque te la sabes de memoria. Te la sabes de memoria, ¿no? Y yo me pongo a pensar, ¿por qué no nos sabemos así de memoria la palabra de Dios? Porque, hermanos, cada vez más el diablo nos va ganando terreno en casa y en nuestra vida. Y si el diablo puede hacer algo, es darte tantas cosas para hacer que ya no tengas tiempo para el Señor. Nos quedamos ahí. La próxima vez continuamos con Apocalipsis. Vayan leyéndolo. Y ahora que lo lean, acuérdense que a partir del capítulo 3, usted ya no está acá. Pero de todas maneras, léalo para que más o menos entienda lo que está pasando o lo que va a pasar en la tierra después que la iglesia del Señor salga, ¿no? Así que vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Te agradezco, Dios, otra vez por este tiempo, por tu palabra, por tu enseñanza, por lo que nos traes al corazón, por la esperanza. Sabemos que vendrán cosas muy difíciles sobre esta tierra. Y claro, sabemos que en una primera época vamos a tener que pasar dificultades y que la situación empeorará cada vez más apuntando hacia la venida del anticristo. Sin embargo, sabemos que nos sacarás de acá. Iremos a tu encuentro y veremos tu gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.